Queridos amigos, amigas, frecuentemente nos referimos a datos como el Producto Interior Bruto, los niveles de inversión o el saldo comercial para determinar la marcha económica de un país y la mayor o menor prosperidad de sus familias y empresas. Pero ¿qué ocurre con el balance? Con su patrimonio completo. Evidentemente, el patrimonio o la riqueza de una familia es mucho más que, por ejemplo, el salario que perciben sus miembros. Las familias pueden tener una casa, acciones, un depósito en el banco, algunas joyas o quizás un pequeño negocio y, evidentemente, todo eso también es patrimonio. Así pues, ¿cuánta riqueza han logrado acumular las familias y las empresas de todo el mundo? ¿Dónde está depositada? ¿Cómo se está utilizando? ¿De qué forma esta riqueza acumulada con el paso de los años puede contribuir a niveles de vida cada vez mayores? Pues bien, para responder a todas estas interesantísimas e importantes preguntas, a finales del pasado año, la consultora McKinsey publicó un detallado informe titulado El ascenso y el aumento del patrimonio mundial, ¿en qué medida utilizamos nuestra riqueza de forma productiva? Un informe cuyas conclusiones principales, junto a las de otros estudios, vamos a repasar y comentar en este vídeo para conocer mejor cómo es exactamente de rico el mundo en el que vivimos. Queridos amigos, amigas, bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Arranquemos. ¿Cuánta riqueza hay en el mundo? Evidentemente no es una pregunta nada fácil de responder y cualquier estimación que tomemos tiene lógicamente un cierto margen de error. Pero lo importante en esta cuestión no es tanto ser precisos como sobre todo ser capaz de aproximarnos a la cifra real y sobre todo estudiar esta tendencia. Pues bien, según los cálculos de McKinsey, el valor de mercado del conjunto de todos los activos reales y financieros que había en el mundo a finales del 2020 ascendía aproximadamente a la formidable cifra de 1.540 billones de dólares, unas 18 veces el PIB global de ese mismo año. Su distribución aproximada era la siguiente. Una tercera parte consiste en activos fijos como inmuebles, maquinaria o infraestructuras. Otra tercera parte se acumula en forma de acciones, bonos, depósitos, fondos de pensiones y efectivo. Y la tercera parte, el último tercio, corresponde a los activos que tienen en sus balances las entidades financieras, esencialmente préstamos. Pues bien, en nuestro planeta vivimos algo más de 7.750 millones de seres humanos. Esto quiere decir que el valor por persona de todos los activos del mundo asciende a unos 198.700 dólares. Pero claro, no todos los activos se distribuyen equitativamente por personas y países. Y desde luego y sobre todo tenemos que tener en cuenta que hablamos del valor bruto de mercado. Para calcular la riqueza real tenemos que tener en cuenta también la deuda y los pasivos de todo tipo. Una deuda de familias, gobiernos, empresas y entidades financieras que, tal y como podéis ver en pantalla, ascendía a 1.020 billones de dólares, el equivalente a casi 800 veces el PIB de un país como España. Por tanto, la riqueza real, el patrimonio neto en el mundo, se situaba en el momento de preparar este informe en aproximadamente 510 billones de dólares, unas 6 veces el PIB global y el equivalente a unos 65.800 dólares per cápita. Esto significa que, por ejemplo, en apenas 20 años, desde el año 2000, la riqueza mundial se ha más que triplicado, pasando de 160 a 510 billones de dólares. Eso sí, como la población también ha crecido sustancialmente durante este periodo de tiempo, la variación de la riqueza per cápita es algo más reducida, pero sigue siendo muy considerable. Hablamos de un crecimiento de algo más del 150%. Un apunte. Lógicamente, cuando hablamos de riqueza global, nos referimos a una estimación sobre la media. Y las diferencias con el caso concreto de cada país pueden ser más que notables. Por ejemplo, McKinsey estimaba la riqueza per cápita en México en 2020 en unos 46.000 dólares, frente a los más de 350.000 en el caso de Australia. Bien, sea como sea, esta es la primera conclusión relevante que podemos extraer. Durante los últimos 20 años, nuestras sociedades se han hecho muchísimo más ricas. Pero por supuesto, esto no termina aquí. Los datos nos dan mucha más información. Información que nos puede ser muy útil para comprender bien la salud económica del mundo. Prestad atención porque creo que algunas de estas 5 conclusiones principales que vamos a ver os van a resultar muy interesantes. Primero, la mitad de todo este enorme crecimiento de la riqueza mundial se produjo en China. Como sabéis, durante las últimas décadas el gigante asiático ha protagonizado un gigantesco despegue económico que ha permitido que más de 800 millones de personas hayan dejado atrás la pobreza y hayan mejorado considerablemente sus condiciones. Evidentemente, en términos de riqueza, este proceso se nota. Segundo, las familias, que son las propietarias últimas de la riqueza, concentran prácticamente la mitad de su patrimonio en bienes inmuebles, mientras que la otra mitad está formada fundamentalmente por depósitos, efectivo, acciones y planes de pensiones. Tercero, si a las propiedades controladas
acumuladas por las familias, le añadimos los inmuebles y los terrenos de las empresas y del sector público, entonces los bienes inmuebles representan casi el 70% de toda la riqueza mundial. Y esta es, amigos, amigas, quizás una de las cuestiones más controvertidas de todas porque puede tener un coste muy importante. Me explico. La enorme concentración de la riqueza mundial en activos inmuebles puede convertirse en un enorme lastre, en un enorme coste de oportunidad en términos de bienestar y crecimiento. Pensadlo bien, a diferencia de los inmuebles, los retornos de activos productivos como las estructuras industriales, los equipos, las maquinarias, las infraestructuras o las explotaciones mineras inducen tasas de crecimiento más elevadas. Sin embargo, pese a ello, estos activos estratégicos representan menos del 20% de la riqueza mundial. Fijaos. Esto es la propiedad intelectual, el software, los activos digitales o la investigación y el desarrollo. Según los datos de la OCDE, estos son los activos que en términos relativos mayor rendimiento generan cada año. Sin embargo, pese a ser los activos más rentables, apenas representan el 4% de la riqueza mundial. Es decir, en otras palabras, que por regla general preferimos concentrar nuestro patrimonio en bienes inmuebles que en inversiones productivas con rentabilidades más altas, y eso a la larga se paga. Pero sigamos. Cuarto, en el sector público se ha hecho cada vez más habitual, entre los gobiernos de todo el mundo, la existencia de patrimonios netos negativos. Esto es, que las deudas superen ampliamente a los activos públicos, incluyendo infraestructuras, tierras, recursos naturales o edificios públicos. Os lo contamos en un pasado vídeo sobre la deuda en el mundo, aquí en Si lo hubiera sabido. Al olvidarse por completo de la estabilidad presupuestaria por culpa de los bajísimos tipos de interés y las intervenciones en el mercado de los principales bancos centrales del mundo, los gobiernos se han convertido en la mayor aspiradora de deuda de todo el planeta, algo que plantea importantes incógnitas de cara al futuro. Quinto, desde el año 2000, la riqueza mundial ha crecido bastante más que el PIB global. Esto se puede explicar fundamentalmente porque los bajísimos tipos de interés que hemos experimentado durante los últimos años han empujado al alza el valor de los activos, particularmente de los activos inmuebles, que como ya hemos visto suponen más de 2/3 partes de toda la riqueza mundial. Y es que de hecho, a pesar del enorme crecimiento que ha registrado la riqueza global, los niveles de inversión neta han sido relativamente reducidos, de tal forma que casi el 80% del crecimiento del patrimonio neto mundial se explica por el mayor precio de los activos en lugar de por la inversión en nuevos activos. Teniendo esto en cuenta, no puede extrañarnos, por tanto, que las mayores diferencias entre crecimiento de la riqueza y el crecimiento del PIB hayan tenido lugar precisamente en aquellos países donde los precios de los inmuebles más se han disparado. Ahora la pregunta que podemos hacernos es, ¿la subida de los tipos de interés congelará o incluso mermará el valor de estos activos? Pues bien, no lo sabemos, pero es bastante probable que así sea. Pero bien, estas que hemos visto son las 6 principales conclusiones que nos depara el estudio de la riqueza en el mundo. Una situación que podríamos resumir de la siguiente forma. Vivimos en un mundo cada vez más rico, pero donde los bancos centrales han alimentado un valor creciente de los inmuebles que está acaparando casi todo el protagonismo sobre esta cuestión. Cabe preguntarse a tenor de los datos si no sería conveniente que los gobiernos intentaran promover una mayor inversión productiva en lugar de más y más inversión en bienes inmuebles. Pero dicho esto, la pregunta es para ti. ¿Crees que realmente la riqueza ha aumentado tanto en nuestro planeta? ¿De qué forma crees que sería mejor distribuirla? ¿Cómo crees que puede impactar en este nivel de riqueza la nueva política monetaria de tipos de interés al alza que están poniendo en marcha los bancos centrales? Déjanos en los comentarios tus impresiones y abramos debate. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, échanos una mano dándole a like y suscríbete a Si lo hubiera sabido si es que aún no lo has hecho. Gracias por estar ahí y por ahora quedamos a la espera de vuestros comentarios. Un saludo y hasta la próxima.